exitoso de corazón. En el 1967, este hombre ejerció el primer trasplante de corazón exitoso. Era un hombre brillante, un hombre inteligente. Escribió muchos libros acerca de la cardiología y en ellos escribió 2 libros que eran sus biografías. Uno de ellos, el título del libro era One Life, y en este libro este hombre expone o él explica cómo él perdió a su familia, cómo perdió a su esposa, cómo perdió a sus hijos. En este libro este hombre expone cómo él perdió a su esposa, cómo él perdió a sus hijos. Y quiero leerles literal lo que este hombre dice acerca de él. Era una mañana brillante de abril, cuando volé de Minneapolis. Parecía que hacía 100 años que no salía de ahí. En Nueva York puse mi carro en un bote y tomé un avión hasta Cape Town, que era el lugar donde él vivía, en Sudáfrica. Y el viento del noroeste soplaba y nosotros viajábamos con las olas del mar. Mi esposa estaba en el aeropuerto con los niños. No les había escrito mucho en los últimos meses, pero no estaba listo para su no muy grata bienvenida. ¿Para qué volviste? ¿Para qué volviste? ¿No había brillo en sus ojos? Yo pensé, Dios, ¿qué hice? No te hagas el sorprendido, dijo ella. Nosotros nos rendimos a ti. Nos hicimos a la idea que nunca volverías. Yo respondí, me retrasé solo un poco. Te escribí en los primeros días de abril. No. Escribiste una sola vez diciendo que no volverías a casa. Pero estábamos construyendo válvulas, dijo él. Válvulas para el corazón. No, estabas construyendo una familia. Bueno, eso era hasta que lo echaste sobre mis hombros. Ella dijo con amargura en su corazón, nosotros ya no existimos para ti. Quise decirle que volví porque amaba a mis hijos. Quise decirle que volví porque también creí que la amaba a ella. Quise regresar a casa porque lo sentí en mi corazón, dice este hombre. Pero ¿qué pude decir? Ya eso no valía para nada. Ya era demasiado tarde. Comenzó a llover. La ciudad se tornó gris bajo un cielo gris. Era invierno en Cape Town, pero en Minneapolis los árboles estaban radiantes con verde brillante. Y este hombre pregunta, ¿cómo fue posible perder toda una primavera? Y al igual que este hombre, brillante ante los ojos de todos, ante los ojos de todo el mundo, al igual que este hombre, muchos hoy en día tratan de evadir sus responsabilidades como padres. Muchos hombres tratan a comenzar a centrar sus vidas en sus trabajos, formando sus futuros, construyendo sus propios imperios. Pero escucha bien esto, quitan sus ojos de lo más importante. Se dedican a hacer dinero, se dedican a trabajar, se dedican a que sus familias estén bien, pero al igual que este hombre, al final de sus vidas se van a hacer una sola pregunta: ¿cómo pude perder toda una primavera? Y hermanos, el bienestar de nuestros hijos es importante, pero esta clase de personas dejan a sus hijos a la merced de quien los reciba. Y Dios nos ha dado hijos, entonces debemos formarlos. Como padres debemos formarlos, porque lo que nosotros seamos, escucha bien, querido caballero que estás aquí, ellos van a ser cuando sean grandes. ¿Alguna vez tus hijos te han dicho, papi, cuando yo crezca, yo quiero ser como tú? Esas palabras son una responsabilidad para tu vida. Y ese es el tema del cual vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar las responsabilidades que como padres tenemos. Y esas palabras, cuando yo crezca, yo quiero ser como tú. Esa frase, cuando yo crezca, yo quiero ser como tú, nos da una gran responsabilidad. Así que déjame decirte que tú no debes derribar ni un segundo en tus responsabilidades como padre. Y déjame decirte que el hombre que vamos a estudiar en esta serie de Caminando con Dios, Abraham, es un ejemplo claro a seguir con respecto a responsabilidad. Quiero que vayas conmigo a tu Biblia, a
al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 22. Y cuando lo tengas, dices un amén fuerte, por favor. Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 10. Mira lo que dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, el personaje del cual vamos a hablar en esta mañana. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo a sus siervos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Versículo 4. Y al tercer día Abraham alzó sus ojos. 3 días había caminado él. Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo. Esto quiere decir que él ya era un muchacho, entre unos 12, 13 años de edad, porque ella pudo con la leña. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, padre, dijo. Abraham dijo, padre, Isaac dijo, padre mío. Él dijo, bueno, ven aquí estoy. Bueno, aquí está el fuego, está la leña, está el cuchillo. Pero escucha la pregunta de este muchachito inocente. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Ellos ambos iban juntos. Mira el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña, ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su propio hijo. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Ahora, escuchen bien esto. Imagínense que Dios, ustedes estuvieran pidiendo por algo, Dios les prometiera que les va a dar algo. Escucha bien, tú estás pidiendo por algo, Dios te promete algo, y cuando Dios te da lo que tú le pediste, cuando Dios te da lo que Él te prometió, Él te dice, bueno, ahora dámelo otra vez. Lo quiero para atrás. ¿Saben? Esa fue la historia de Abraham. Abraham, dice la Biblia, que era un hombre correcto delante de los ojos de Dios, pero había algo. Su esposa era estéril. Ella no podía tener hijos. Sara no podía tener hijos, pero Dios le había prometido a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Dios le había dicho a Abraham, Abraham, yo voy a hacer de tu descendencia una nación grande. En una ocasión, Dios habla con Abraham de noche y le dice a Abraham, mira todas las estrellas. ¿Ves las estrellas? Escucha bien las palabras de Dios para Abraham. ¿Ves las estrellas? ¿Las puedes contar? Y Abraham dice, no las puedo contar. Dios le dice, así van a ser tus hijos. Pero su esposa era estéril. Pero sabes, aprendíamos en la escuela dominical en esta mañana, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. Y dice la Biblia que cuando Dios, a su tiempo, Él permitió que Abraham tuviera un hijo. Su esposa tenía 90 años. La Biblia dice que ya había pasado la costumbre de las mujeres. La Biblia dice que era un milagro para ella, pero para mí también fue un milagro para Abraham, porque Abraham tenía 100 años. Fue un milagro también para él. Y fue un milagro bendecido donde Dios les da un hijo y Él le dice, ese niño se va a llamar Isaac. Y Él, escucha bien, Él va a llevar la bendición de
Dios te dé algo y luego te lo quita. ¿No es así? A mí me parece ilógico. Es ilógico que Dios te pida algo que ya te dio, algo que tú deseabas, algo que Él te prometió. Qué ilógico que Él te diga después, dame, dame. Pero déjame decirte, querido caballero que estás aquí, tus hijos no son tuyos. Y hay 4 responsabilidades que tú como padre debes de tener y que la vamos a aprender directamente de la vida de Abraham. Primera responsabilidad para los que están tomando notas: tú debes ser ejemplo a tus hijos. Mira lo que dice el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, a tu único, sacrifícalo. Y mira lo que dice el versículo 3. Se levantó de mañana y él lo hizo. La primera cosa, la primera responsabilidad que tú debes de hacer: tú debes ser ejemplo a tus hijos. Debemos ser ejemplo a nuestros hijos, hermanos. Y esto nos indica que nosotros no tenemos que tratar de ser perfectos delante de ellos. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya saben que tú no eres perfecto. Ellos ya saben que papá falla. Ellos ya saben que tú cometes errores. Ellos ya saben que en cuáles situaciones nos enojamos, en cuáles situaciones nos ponen contentos. Déjame decirte que no tienes que fingir ser perfecto, porque ellos ya saben que tú no eres perfecto. Así que deja la hipocresía a un lado. ¿Y sabes qué? Tus hijos quieren que tú seas sincero, real, que tú muestres quién tú eres delante de Dios, delante de tu esposa y delante de los demás. Hay hombres que tienen un montón de máscaras, ¿no es así? Estamos en el trabajo, me pongo esta máscara. Voy a la iglesia, cuelgo la máscara del trabajo en la casa y me pongo la máscara de la iglesia. Me salgo con mis amigos, me quito la de la iglesia y me pongo la de mis amigos. Voy a... déjame decirte que tus hijos están viendo lo que haces. Amén. Y tú tienes que ser ejemplo para ellos. Y hay 2 cosas que Abraham mostró ser ejemplo. La primera de ellas es en medio de las pruebas. Déjame decirte que Dios estaba probando a Abraham en este pasaje. En el capítulo 22 de Génesis, Dios estaba probando a Abraham. Y tú tienes que ser ejemplo para tus hijos en medio de las pruebas. En los momentos difíciles, cuando perdiste el trabajo, cuando no hay para comer, cuando tenemos problemas, la pregunta es: ¿cómo reaccionas tú como hombre ante estas circunstancias? ¿Cómo lo reflejamos delante de los demás? ¿Cómo te comportas cuando no tienes? ¿Cómo te comportas cuando tienes problemas? Tus hijos lo ven y ellos van a imitarte. Dios probó a Abraham no para hacerlo tropezar y para hacerlo caer, sino para incrementar su capacidad de creer y para que de esta manera él pudiera desarrollar su carácter. Tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos cuando estamos en las pruebas. ¿Alguna vez te has dado cuenta cómo reaccionas cuando tienes problemas? ¿Cuando estás enojado? ¿Eres de los que reacciona agresivo? ¿Eres de los que se preocupa por todo? Lo que tú hagas delante de ellos, ellos lo van a imitar. Así que no vengas de aquí a unos años a quejarte de por qué tus hijos son así. Ellos están siguiendo tu ejemplo. Y de la misma manera, hermanos, en que el fuego purifica a los metales para hacerlos preciosos como al oro, así Dios muchas veces nos pasa por circunstancias difíciles para que nuestra vida sea probada y podamos crecer. Así que debemos de tratar de ver como Dios ve las cosas, no como yo las veo. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Escucha bien, para que vuestra fe sea probada. Así que Dios te va a poner en situaciones difíciles para que tú crezcas. Dios te va a poner en situaciones difíciles para que tus hijos crezcan. Pero Él depende de cómo tú reacciones delante de ellos. O sea que Abraham fue ejemplo en la prueba. Mira qué otra cosa fue ejemplo Abraham. Abraham fue ejemplo en la obediencia. Esto, hermanos,
veces, hermanos, vamos a tener que entregar algo que realmente amamos para obedecer a Dios, y de esta manera Abraham le dio ejemplo a Isaac. Te voy a hacer una pregunta: ¿qué tan buen ejemplo le estás dando tú a tus hijos con respecto a la obediencia? ¿Qué tan buen ejemplo le das tú a tus hijos con respecto a la obediencia? Con respecto a seguir a Dios, con respecto a amar a Dios. Sabes que muchos padres, escucha bien esto, están mandando al infierno a sus hijos por sus comportamientos. Déjame contarte acerca de un hombre. Tal vez ustedes han escuchado acerca de este hombre. Este hombre se llamaba Karl Marx y es el padre del comunismo. Se le llama el padre del comunismo. Este hombre, sus ancestros, sus abuelitos eran judíos. Creció con Biblia, vivió con Biblia, comió Biblia. Él aprendió lo que la Biblia dice. Pero llega a cierta edad donde el papá de Karl Marx se mueve a otra ciudad, y estando en esa ciudad asistían a cierta iglesia. Cuando estaban asistiendo a esa iglesia, el papá de Karl Marx un día dice: bueno, ¿sabes? Vamos a ir a otra iglesia. Este hombre, cuando era niño, Karl Marx, le preguntó a su papá: ¿por qué tenemos que ir a aquella iglesia y no vamos a la que siempre hemos ido? Él, escucha bien lo que dijo: en la otra iglesia yo voy a tener más contactos para mi empresa. Algo en su interior murió en este momento. Algo en su interior. Y este hombre se convirtió en el padre del comunismo, uno de los regímenes sociales que ha matado más cristianos en el mundo. Algo en su interior murió por un padre que no dio cuenta. Y este hombre en sus escritos escribió que la religión es el opio de los pueblos. La palabra opio significa una sustancia amarga que atonta a la gente. Este hombre en pocas palabras dijo que la religión es lo que atonta al pueblo, que creer en Dios es lo que hace tontas a las personas. Un hombre con un padre que le dio un marido. Debemos ser ejemplos para nuestros hijos, hermanos. ¿Somos ejemplos para bien? O déjame decirte que somos ejemplos para mal. Segunda cosa, segunda responsabilidad que como padres tenemos: debemos de instruir a nuestros hijos. Mira lo que dice en versículos 5 y 6. ¿Están conmigo? 5 y 6, mira lo que dice. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí, yo y el muchacho vamos a ir y vamos a regresar con ustedes. Y el versículo 6 dice que Abraham preparó la leña, preparó todo, puso el cuchillo, el fuego, todo lo que necesitaban. Hermanos, debemos de instruirles en la fe, en lo que nosotros creemos. Debemos instruirles en lo que Dios tiene en sus promesas, en su palabra. Todo lo que podemos meter en sus pequeños corazones, debemos ponérselo ahorita que tenemos la oportunidad. Mira la expresión ahí: adoraremos y volveremos. Señala que Abraham estaba seguro que Isaac iba a regresar con él. Él estaba seguro que Dios iba a darle la oportunidad de regresar con él. Y Hebreos 11, 17, 9 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac será llamada descendencia. Dios había prometido a Abraham y Dios había cumplido en Abraham. Abraham demostró que por su fe, la disposición que él tenía de sacrificar a su hijo, nosotros debemos de tener la misma disposición de instruirles en la fe. Mira la segunda cosa en la cual tenemos que instruirles: debemos de instruirles en lo que amamos. Déjame hacerte una pregunta: ¿qué es lo que tú más amas en la vida? ¿El trabajo? ¿Sabes? En la Biblia se le llama a Abraham el amigo de Dios. Abraham tuvo la capacidad de negociar con Dios. Abraham tuvo la capacidad de cenar con Dios un día. Se le llama en la Biblia el amigo de Dios. Abraham tuvo la capacidad de hablar con Dios cara a cara. Dios le advirtió de cosas que iban a ocurrir. Dios le dio esa... Y antiguamente se adoraba a Dios a través de sacrificios, que en la Biblia se llaman holocaustos. Estos sacrificios eran donde la gente ponía piedras, ponía una leña, sacrificaba un pequeño animal ahí y luego lo quemaba. Y de esa manera era como esta gente adoraba a Dios, a través
nuestra mente. Y nosotros debemos de poner ese mismo empeño también. Mira lo que dice Isaías 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Así es como los niños aprenden. Los niños aprenden de poquito en poquito. Lo único que debemos de ser constantes con ellos. Si nosotros desmayamos, déjame decirte que ellos lo han perdido todo. Deuteronomio, quiero que vayas conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y cuando lo tienes, dices un amén fuerte, por favor. Amén. ¿Lo tienen? Escuchen bien. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Escucha bien. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y en las puertas. Hermanos, así es como los niños aprenden. Los niños aprenden poco a poco, pero siendo constantes. La Biblia dice que Él nos manda a que hagamos esto, que le enseñemos a nuestros hijos mientras están por el camino, cuando están en la casa, cuando están en su cuarto. Te voy a hacer una pregunta. Dice aquí que debemos de ponerlas sobre las paredes de nuestra casa. ¿Qué tienes tú en las paredes de tu casa? ¿Pósters de futbolistas? ¿De rockeros? ¿De artistas de cine? ¿De qué tienes en tu casa? Aquí dice que la palabra de Dios debe de estar en las paredes de tu casa. Dice aquí, constantemente. La tercera cosa, hermanos, que quiero dejar en sus corazones: debemos escuchar a nuestros hijos. Debemos escuchar a nuestros hijos. Mira lo que dice Génesis 22, 7 y 8. Génesis 22, 7 y 8. ¿Está conmigo? Amén. Muy bien, mira lo que dice 7 y 8. Entonces habló Isaac a su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hermanos, quiero que imagines qué clase de conversación tuvieron ellos. El muchacho hizo una pregunta, y fue una pregunta muy sensible la que planteó Isaac. Y esta pregunta, hermanos, uno pudiera pensar que penetró el corazón de Abraham, más que como iba a penetrar el cuchillo del corazón de Isaac. Pero su pregunta fue sencilla: ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Hermanos, Abraham esperaba la pregunta de su hijo. Él esperaba conversar con su hijo. Y sin vacilar, él le responde: Dios va a proveer para el holocausto. Muchas veces pensamos que no tenemos tiempo para escuchar a nuestros hijos. Muchas veces pensamos que estamos tan ocupados. Muchas veces pensamos que lo que ellos tienen que decirnos no es tan importante, o que sus palabras, o que sus problemas no son tan grandes como los nuestros. Déjame decirte, hermanos, que sea cual sea el tema de conversación, tenemos que escuchar a nuestros hijos. No de balde, muchos de nuestros hijos ya no quieren ni hablar con nosotros, por todo el tiempo que les hemos ignorado. Padres se han encargado de crear una barrera entre sus hijos, y después, cuando todo no va bien, entonces nos preguntamos: ¿qué hice mal? Cuando todo está destruido, nos preguntamos: ¿qué hice mal? Y hermanos, sea cual sea el tema de conversación,
saquemos tiempo para oírles. Lo que es importante para ellos es importante para nosotros también. Sus problemas son nuestros problemas también. Sus dificultades son nuestras dificultades también. Efesios 6:4 dice que no debemos de provocar a ira a nuestros hijos. ¿Y sabes cómo tú provocas a ira a tus hijos? Ignorándolos. Así los provocas a ira. Ignorándolos, avergonzándolos, humillándolos, haciéndolos de menos. Debemos de escucharles con oídos atentos y con ojos que estén dispuestos a ponerles atención. Hermanos, Abraham escuchó a su hijo y aprovechó la pregunta que su hijo le hizo para enseñarle una verdad bíblica, que Dios iba a proveer. Debemos de escucharles y hacerlo bien, y solo de esta manera vamos a comenzar a construir la confianza necesaria para que estos muchachos nos vuelvan a querer platicar. La cuarta cosa que quiero dejar en sus corazones ya para terminar: debemos sacrificar a nuestros hijos. Mira lo que dice el versículo 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar, dice la Biblia que Dios le había dicho a Abraham. Abraham preparó todo, preparó el altar, acostó a su hijo, tomó el cuchillo y estuvo dispuesto a sacrificarlo. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Tú debes de estar dispuesto a entregarle a Dios a tus hijos. Si tú no lo haces ahorita que están pequeños, cuando crezcan va a ser demasiado tarde. Como padres tenemos que entender eso. Tenemos que entender que nuestros hijos no son nuestros. El Salmo 127:3 dice que nuestros hijos son herencia de parte de Dios. Y si ellos son herencia de Dios, debemos devolvérselos a Él. Él es el que nos dio la oportunidad de ser padre. Por lo tanto, nosotros debemos de tener la oportunidad de entregarle nuestros hijos de vuelta a Dios. ¿Sabes cuál es el problema con nosotros? El problema con nosotros fue lo que nosotros vivimos en nuestra crianza, lo que pasamos cuando éramos pequeños. Muchos de nosotros venimos de hogares destruidos, padres que no se interesaron por nuestras cosas. Y el problema es que tú como padre quieres repetir la misma historia. Y comienzas a vivir de la manera que tu padre vivió, comienzas a criar a tus hijos de la manera que tu padre te crió, y estás en un grave error. Porque si tú quieres cometer los mismos errores, allá tú. Pero la Biblia dice que siempre hay tiempo para arrepentirse. ¿Sabes? Yo me he topado con personas adultas que dicen: hermano, yo creo que ya es muy tarde para yo poder arreglar esto. Nunca es tarde para arreglar. Nunca es tarde para arreglar tu relación con Dios. Nunca es tarde para decirles que les amamos. Y aparte, nunca es suficiente para decirles que les amamos. La historia termina diciendo que Dios detuvo a Abraham de sacrificar a su hijo. ¿Sabes? Dios no quería la vida de Isaac. Escucha bien, porque con esto voy a acabar. Dios no quería la vida de Isaac. Dios quería el corazón de Abraham. Era su único hijo. Lo había prometido. Su esposa era estéril. Su hijo se había convertido en lo más grande en su vida. Dios no quería la vida del muchacho. Dios quería el corazón del papá. Dios quería enseñarle a Abraham: hasta que tú no mueras a ese muchacho, tú no vas a tener toda la bendición. Hermanos, necesitamos entregar a nuestros hijos. Y estas son las 4 responsabilidades que como padres tú y yo debemos de tener. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y para terminar, yo quiero invitarte, hombre que estás aquí, a que tú medites en eso.